Buenos días a todos, que el Señor me los bendiga. El pastor David aquí una vez más con ustedes. Les damos la bienvenida a la devoción de hoy, de miércoles, en este hermoso, aunque ha estado un poco frío estos últimos días, pero es una bendición de poder estar aquí con ustedes, y es una bendición para mí de poder saber que usted está mirando y escuchando este video, esta devoción de hoy, y esperamos que sea de bendición a su vida, y esperamos también que usted y su familia estén bien, se están manteniendo ahí calentitos, ahí en su, como yo con esta chamarra, que usted pueda mantenerse bien y que usted y su familia estén bien, y confiando en el Señor, siguiendo confiando en el Señor en todo lo que haga. Amén. Hemos estado hablando en estas últimas devociones, sermones, sobre crecimiento, sobre nuestra relación con Dios. Y yo lo veo de esta manera: si nosotros conocemos y sabemos más de Dios. Ahora, cuando digo conocemos más de Dios, yo estoy hablando de conocer qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, qué es lo que Él hace con nosotros. Si nosotros sabemos todo eso, lo que va a pasar, vamos a confiar más en Él, vamos a creer más en Él. Y cuando hacemos eso, cuando confiamos más en Él, creemos más en Él, nuestra relación con Él, nuestro caminar con Él va a ser un caminar mejor. Nuestra relación con Él va a ser una relación mucho mejor, mucho más grande que lo que era antes, porque ahora estamos reconociendo quién es Dios y lo estamos entendiendo más a Dios. Y cuando todo eso pasa, entonces es cuando empieza a haber crecimiento. Empieza a haber crecimiento. So, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? What is it that we first of all, what is it that we need to do? Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, tenemos que reconocer y conocer quién es Dios y qué es lo que Dios hace. Y lo que vamos a estar hablando hoy son cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Things that God wants us to know. 5 things that God wants us to know. 5 cosas. Y no, yo sé, 5, aquí el pastor va a estar toda una hora. No, le prometo que no. So, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el Salmo 33, versículo 18. Psalm 33, verse 18. Lee de esta manera. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice: pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que al cuidar de nosotros, y si leemos la versión en inglés, la misma Nueva Versión Internacional de NIV, it says, but the eyes of the Lord are on those who fear him. Dice que los ojos del Señor están sobre aquellos que le temen. Él cuida de nosotros. Eso quiere decir que su mirada está sobre nosotros. Y eso, cuando estaba leyendo eso, esto me llevó a mí cuando yo crecí, y a mí yo era ese tipo de niños que siempre me gustaba estar afuera, estar en la tierra y estar jugando afuera, corriendo y haciendo todo eso. Y siempre me acuerdo mirando hacia la casa, y siempre yo sabía que mi mamá me estaba mirando o mi papá me estaba mirando. No para ver, pues qué está haciendo ese huerco que está haciendo. No. Nomás para ver que estábamos bien, si estábamos bien. Como dice aquí, pero el Señor cuida de los que le temen. Era por, ¿está bien? Ok, está bien. Y aún me acuerdo cuando mis hijos, David y Kelly, estaban creciendo, que nosotros los llevábamos al parque. A ellos les encantaba, David y a Kelly les encantaba ir al parque. Y aún más cuando ellos, especialmente David, cuando ellos empezaron a crecer, ellos querían ser más independientes. Ellos siempre decían, Dad, puedo ir allá, can I go over there? Puedo ir a jugar en los swings, can I go on the slide by myself? Puedo bajar, puedo subirme en eso, puedo hacer. Yo decía, sí, pero donde yo te pueda ver, where I can see you. Ok, Daddy, ok. Y ellos iban
y especialmente David, me acuerdo, y digo eso porque Kelly, cuando empezó a crecer, ella siempre me tomaba de la mano y dice, Daddy, ven conmigo, go with me. Yo siempre iba con ella y no estaba ahí en el slide, en los swings, en los columpios, en todas estas cosas. Yo siempre estaba. Pero David era un poco más independiente que él. Pero aún donde él estaba, yo miraba y él sabía que yo lo iba a estar mirando, yo iba a estar cuidándolo de esa manera, que él decía, Dad, aquí estoy, I'm right here, Dad. Y decía, ok, mijo. Eso es lo que Dios quiere que sepamos también. Él quiere que nosotros sepamos que su mirada está sobre nosotros, que su cuidado está sobre nosotros. Él está mirándonos. Ahora, como creyentes, eso a nosotros nos debe de llenar de gozo, nos debe de llenar de paz, nos debe de llenar de aliento, mi Dios me mira, mi Dios me está mirando, mi Dios tiene su mirada sobre mí, ¡ay, qué bueno! Ahora, si yo les digo a usted que la mirada de Dios está sobre usted, siempre está sobre usted, y si usted dice, ay, Dios me está mirando. Sí. Ay, Dios me miró a hacer eso. Sí, Dios lo miró a hacer eso. Dios me miró que yo fui a ese. Sí, Dios lo miró que usted fue a ese lugar. Dios me miró que yo hice eso. Sí, Dios lo miró que usted hizo eso. Si el saber y el pensar que la mirada de Dios no nos llena de gozo, de aliento y de paz, pero Dios me miró, entonces hay algo mal. No en Dios, pues ¿por qué siempre Dios me está mirando? No, es la cosa, porque eso es lo que Dios hace. Somos sus hijos. Y Él nos ama. Él se preocupa por nosotros. Fíjese lo que dice también en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Pero la primera parte de ese versículo dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Eso nos debe de llenar a nosotros de gozo, nos debe de llenar de aliento, nos debe de llenar de alegría, aún paz. Qué bueno Dios. Qué bueno Dios que tu mirada está. Porque Dios sabe lo que estoy pasando. Dios sabe mi necesidad. Él ve mi necesidad. Él ve lo que yo estoy pasando. Él ve, Él me cuida. Sí, Él nos cuida. Si Dios permite que cosas pasen en nuestras vidas, es porque Él miró cosas que nosotros no miramos. Si Él, les digo eso, hermanos, aún si Dios saca a personas de nuestras vidas, pero ¿por qué de repente ahora esa persona? Es que Dios miró algo que usted no miró. Dios miró a amigos que hicieron cosas en contra de usted que usted ni sabía. La mirada de Dios siempre está sobre nosotros. Aún me acuerdo, hermano, y lo mencioné en la devoción en inglés, que me acuerdo cuando yo estaba pastoreando en Rosenberg, en la área de Houston, cuando yo, algunos de los hermanos iba al hospital, pues tenía que ir, porque los hospitales más grandes estaban ahí en Houston. Había un hospital en Rosenberg, pero los hospitales más grandes estaban en Houston. Y me acuerdo, había una área que se llamaba el Centro Médico, el Medical Center. Ahí es donde la mayoría de los hospitales estaban, pero en diferentes partes de la ciudad de Houston, grandísima, hay hospitales individuales. Y había uno al lado así, nomás bajarse del Expressway, parece que era Herman Memorial, si no estoy equivocado. Me acuerdo yendo a visitar a un hermano que estaba ahí y me bajé del Expressway y yo tenía una Expedition en aquel tiempo y yo estaba manejando y me bajé del Expressway porque iba a ir a visitar al hermano y una troca grandísima, grande, una pickup, se salió de un estacionamiento que estaba ahí, un shopping center, y se me metió en medio que yo tuve que frenar bien, bien rápido, con mucho freno. Pero yo tuve que mirar atrás, estar seguro que nadie me iba a pegar, pero no, gloria a Dios que nadie venía. Yo me molesté, dije, este hombre, pues, ¿qué estaba pensando?
Y al bajar, pues había una curva y luego había una luz, y al otro lado de la luz, así, ahí estaba el hospital. Pues yo seguí adelante, y ahí donde estaba la luz, un carro se había pasado de la luz roja y le pegó al lado del chofer de la troca que se había metido enfrente de mí. Y yo me puse a pensar, si esa troca no se hubiera metido ahí enfrente de mí, yo hubiera sido el que me hubiera pegado ahí al lado del chofer. Pero esa troca estaba un poco más alta, solo lo que pegó más era en las llantas y a lo mejor en la parte de abajo de la troca. Pero si yo hubiera ido, porque en Expedition yo no tenía llantas grandes, él me hubiera pegado a mí al lado del chofer. Y cuando antes yo estaba molesto, yo decía, ay, mira este hombre que estaba pensando. Después de eso yo dije, gracias Dios. Gracias, porque tú sabías que era lo que iba a pasar si yo hubiera seguido adelante. Pero tú permitiste que este hombre se me metiera ahí en medio, y él tuvo el accidente, pero él no se dañó, era más el vehículo. Cuando yo pienso que Dios, su mirada está sobre mí, yo le doy gracias. Le digo, gracias Señor, porque tu mirada está sobre mí. Gracias te doy porque yo sé que la razón por qué tu mirada está sobre mí es que tú me amas. Porque te preocupa lo que me pasa a mí. Pero como dije, hermanos, si no nos llena de gozo, de paz, de alegría, pero es más como que, ay, me está mirando Dios. Entonces necesitamos hacer algo en nuestra vida para no sentirnos de esa manera. No hacer lo que estamos haciendo, arrepentirnos de lo que estamos haciendo para que no digamos, ay, pues Dios me miró a hacer eso, pues hermano, no lo haga. Y lo que va en mano con eso, hermanos, miramos también en lo primero, dijimos que Dios quiere saber que su mirada está sobre nosotros. Dios también quiere saber, hermanos, que Él nos escucha. En la parte segunda del versículo que leí hace rato, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12, la primera parte decía, porque los ojos del Señor están sobre los justos, pero dice también la segunda parte, y sus oídos atentos a sus oraciones. Sus oídos atentos a sus oraciones, pero también dice el versículo, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. También si pudiéramos leer, hermanos, en el libro de los Salmos, el Salmo 66, versículos 17 al 20, dice, clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Pero dice el versículo 18, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad. En otras palabras, si yo hubiera tapado, si yo hubiera detenido y decir, no, ahí no hay nada, abrigado, cubierto esa maldad, ese pecado, ese mal. Dice, el Señor no habría escuchado, no me habría escuchado. Y luego dice, pero Dios sí me escuchó, ha atendido a la voz de mi plegaria. Y luego el versículo 20 dice, bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. Estos versículos, hermanos, de veras necesitan hablar a nuestro corazón, a nuestra alma, sabiendo que sus oídos están atentos a nuestra oración. Pero en los versículos que escribió el salmista aquí, dice que yo clamé con mi boca, lo alabé con mi lengua. Y luego dice también, si mi corazón si en mi corazón yo hubiera abrigado maldad, abrigado esa maldad, entonces el Señor no me hubiera escuchado. ¿Qué es lo que nos dice estos versículos? ¿Qué es lo que nos dice estos versículos? Porque aún en 1 Pedro 3:12, la última parte dice, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Sí,
el Señor nos escucha. Y eso, de la misma manera que cuando nos ve, nos debe como creyentes, nos debe de llenar de amor, nos debe de llenar de consuelo, de paz, de gozo. Gracias, Señor, porque tú escuchas mis oraciones. Gracias, Señor, porque tú escuchas mi clamor. Pero a la misma vez, si yo le digo a usted, Dios lo escucha, y usted dice, Dios me escuchó decir lo que dije. Ay, sí, lo escuchó. Dios me escuchó hablar de aquella persona. Sí, Dios lo escuchó. Dios me escuchó hablar del pastor. No, pues nadie habla de mí, ¿verdad? Pero si podemos decir eso, sí, Dios nos escuchó. Ay, Dios le escuchó lo que dije cuando estaba manejando y me enojé. Sí, Dios nos escuchó. Si no nos llenamos de gozo, si no nos llenamos de alegría, de paz, sabiendo que Él nos escucha, pero decimos, ay, pero ¿por qué me escucha? Porque eso es lo que hace. De la misma manera, ¿por qué me ve? Porque nos ama, porque se preocupa por nosotros, porque somos sus hijos. Aún en la última parte del versículo de Salmo 66, versículo 20, dice, pues voy a leer el versículo 20, dice, bendito sea el Señor que no rechazó mi plegaria, en otras palabras, que lo escuchó, y dice, y no me negó su amor. Por eso lo hace. De la misma manera, hermanos, de la misma manera que cuando mencioné que yo miraba a mis hijos y yo mirando y miraba a David y mi hijo decía, Dad, acá estoy, Dad, I'm right here. Y yo decía, ok, mijo. O él decía, look at me, Dad. Mírame a mí, papá. Aquí estoy. Él quería que yo lo mirara haciendo lo que estaba haciendo. Como creyentes debemos de decir, Señor, yo quiero que tú mires lo que estoy haciendo. Yo quiero que tú escuches lo que yo estoy diciendo. Pero si no podemos decir eso, ay, yo no quiero que Dios vea lo que yo hago. Yo no quiero que Dios escuche lo que yo diga. Entonces la culpa no es de Dios, es de nosotros. It's our fault. If we can't say, I'm joyful that God hears me, si no podemos decir que yo estoy gozoso que Dios me escucha, que Dios me mira, entonces hay algo mal. También Dios quiere saber que se preocupa por nosotros, que nos cuida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, pongan toda su preocupación y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Y al decir que Él cuida de nosotros, hermanos, Él quiere decir que Él se preocupa por nosotros. Porque Él dice, dame tus preocupaciones, dame tus ansiedades, porque yo te cuidaré. Yo me preocupo por ti, dámelas. Tú no necesitas preocuparte, tú no necesitas tener ansiedad. Dámelas. Yo voy a cuidar de ti. El momento que empezamos a entender eso, que su mirada está sobre mí, sus oídos me escuchan, que Él me dice, dame tus ansiedades, dame tus preocupaciones, porque yo voy a cuidar de ti, porque yo me preocupo por ti. Eso es lo que Dios quiere que sepamos. El momento que nosotros sepamos eso, hermano, nuestro caminar con Él va a ser totalmente diferente. Nuestra relación con Él va a ser totalmente diferente. Vamos a empezar a creer más en Él. Vamos a confiar más en Él. Y cuando empezamos a hacer todo eso, hermanos, es cuando va a haber crecimiento. Pero ahí no paramos. We don't stop there. Si seguimos leyendo, hermanos, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestro pecado, lo voy a decir eso una vez más, si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, no nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios quiere, hermanos, también que sepamos que Él nos perdona, que Él nos perdona. Pero tenemos que nosotros hacer nuestra parte. Yo sé que a lo mejor hemos escuchado, oh, no tiene nada que ver contigo. Sí, tiene que ver mucho con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, como dice aquí, confesar, reconocer, entender. Yo tengo pecado en mi vida.
como mencionamos el domingo. Para que podamos crecer tenemos que reconocer, enfrentarnos con ese pecado. We have to deal with that sin, enfrentarnos, y con enfrentar y confrontar ese pecado es decir, yo reconozco, yo admito que yo tengo pecado en mi vida. Y cuando admitimos que tenemos pecado en nuestra vida, es cuando podemos confesarlo. Porque si nosotros confesamos, o mejor dicho, no lo confesamos, estamos diciendo, no hay pecado en mi vida. Y como el salmista escribió acá en Salmo 66, dice, si yo abrigo la maldad, si yo abrigo la maldad que yo tengo en mí, si yo tapo aquella maldad, hermano, entonces ¿cómo es que vamos a pedir perdón por ello? Si le decimos, Señor, perdóname todo lo que yo he hecho, pero si estamos abrigando, si no hemos confesado en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu, cuando decimos todo, porque en nuestra mente cuando decimos todo, sabemos de lo que estamos hablando. Pero cuando decimos todo lo que yo he hecho, y si no estamos confesando, cuando decimos todo, no, yo no hago eso, y sabemos que lo hacemos. Dios sabe. So sí tenemos que hacer de nuestra parte. We do have to do our part. Confesar nuestro pecado, confesar nuestra maldad. Y luego dice ahí, Dios, que es justo y fiel, nos perdonará. Y luego dice, y nos limpiará de toda maldad. So, sí tenemos que hacer de nuestra parte. Confesarlo, reconocerlo, entender que hay pecado, reconocer la necesidad que tenemos de confesarlo a Dios, no a otra persona, no a alguien que está, dime tu pecado. No, eso no trabaja, porque es una persona como usted y como yo. Pero es el Dios Todopoderoso que necesitamos confesar nuestro pecado y pedir perdón. Y por medio de lo que hizo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es por eso que Dios nos puede perdonar. La sangre que Jesús derramó en la cruz, redención por nuestros pecados. Por eso Él nos perdona. Por eso nos puede perdonar. Y por eso Él mandó a su Hijo, para que nosotros pudiéramos tener perdón, para que nosotros pudiéramos tener perdón. En el Antiguo Testamento lo decían cuando un cordero derramaba aquella sangre para perdonar los pecados de esa familia y de esos individuos. Pero ahora no necesitamos hacer eso, no tenemos que ir con una persona. Todo lo que tenemos que hacer, tenemos acceso a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Confesar nuestro pecado a Él y decir, Señor, perdóname. Y como dice aquí su palabra, porque Dios, que es fiel y es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él quiere que sepamos que Él nos perdona. ¿Qué es lo que hemos hablado hasta este momento? Hemos hablado de que Dios quiere que sepamos que Él nos ve, que Él nos escucha, que Él se preocupa y Él cuida de nosotros. Él también quiere saber que Él quiere que nosotros sepamos que Él nos perdona. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Fíjese lo que dice. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No era que teníamos que confesarnos y luego Él iba a mandar a su Hijo. No, por eso mandó a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él sabía, esa es la única manera. Todo esto, hermanos, era en el plan de Dios. No era, pues no sé qué más hacer. Bueno, Jesús, mi hijo, tú vas a tener que ir. No, todo eso era en el plan de Dios. Everything was in God's plan. Y Él nos ama. ¿Y cómo sabemos que Él nos ama? Juan 3:16 aún dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo vivo en ese mundo, usted vive en ese mundo. Y dice, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel
Este mundo tiene la oportunidad de poder ser un todo aquel. Yo soy un todo aquel. Usted, si usted ha aceptado al Señor en su corazón, usted es todo aquel. ¿Por qué? Porque dice todo aquel que en Él crea. Yo creí, usted creyó. You believed, I believed. Y por el hecho de que creímos en Él, pedimos perdón, confesamos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados. Dios, siendo fiel y siendo justo, nos perdonó. Por eso mandó a su Hijo. Y aquí me encanta como dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros. No tuvo que demostrar su amor, no tuvo que enseñarnos su amor, pero lo hizo. Y nos enseñó, nos demostró su amor con mandando a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Aún siendo pecadores, aún el hecho de que no lo merecíamos. We didn't deserve it. ¿Lo merecía usted? Yo no lo merecía, usted no lo merecía. Este mundo no lo merecía. Pero Él demostró su amor, que aún cuando éramos pecadores, aún cuando el mundo estaba en pecado, Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Si entendemos que su mirada está sobre nosotros, si entendemos que Él nos escucha, si entendemos que Él se preocupa, que Él cuida de nosotros, si entendemos que Él nos perdona, si entendemos que Él nos ama, vamos a confiar en Él, vamos a creer en Él más, nuestra relación, nuestro caminar con Él va a crecer, va a ser aún mucho mejor. Y es cuando va a haber crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Él. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú siempre has estado ahí y siempre, mi Señor Santo, como en lo que hemos hablado, tu mirada ha estado siempre sobre nosotros. Tus oídos siempre han estado atentos a nosotros. Tú siempre has cuidado y te has preocupado por nosotros, mi Señor. También te damos gracias porque ese perdón siempre ha estado ahí, pero tenemos que hacer de nuestra parte, confesar nuestro pecado para recibir ese amor, porque ese amor también siempre ha estado ahí. Y aún, Señor Santo, lo digo de esta manera, dije que para recibir ese amor, pero también sabemos que tú aún nos amas, tú amas al pecador, no amas al pecado, no amas el pecado en que están, pero tú amas al pecador. You love the sinner. You don't love the sin that they're in, but you do love the sinner. Tú nos amaste a nosotros aun cuando éramos pecadores. No amabas el pecado en que estábamos, pero nos amaste a nosotros y nos sigues amando. Aún más ahora porque somos tus hijos. Y te damos gracias por ello, mi Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre maravilloso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, mi Señor. Gracias. Gracias te damos por todo. Amén. Hermanos, una vez más, gracias por tomar el tiempo de poder ver y escuchar este video. Espero que haya sido de bendición a su vida. Y como siempre, hermanos, vamos a seguir confiando en el Señor y vamos a tomar esto, hermanos, a pecho, como dicen, y que lo podamos tomar y decir, Señor, gracias por tu palabra. Hermanos, tengan una semana bendecida, una semana victoriosa en Cristo Jesús, y aquí nos vemos una vez más este domingo en vivo, aquí en Templo Elim. Les voy a decir esto, hermano, el culto de este domingo no va a ser transmitido en vivo, pero sí lo vamos a grabar, pero no vamos a poder ponerlo el domingo, pero sí lo vamos sí va a salir aquí en YouTube el lunes, pero ya tarde. Si lo quiere ver, lo puede ver el lunes, ya más tarde, si no el martes, pero ahí va a estar, hermanos, ahí va a estar. Hermanos, que el Señor los bendiga. Como dije, tenga un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús. God bless you.